Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo RTP 96.5 FM, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es y un solo clic. Siguiente programa también lo oyen en el Averno, ahí tienen instaladas. Me han contado ya que hay parlantes de fuego instalados por todo los dominios de Satanás para escuchar el programa que viene. Bueno. Y muy buenos días a las personas que nos oyen y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blue, y estamos en todas las redes sociales como rtp.es. Muy buenos días. Como dice el día, tralalán y la presa corrupta. Cambia la fecha. Hoy es lunes 12 de enero. Verán que mañana es martes 12 más 1, que dicen ni te cases ni te embarques. Yo quiero saber cuántos van mañana al registro civil a casarse. Sería bueno hacer investigación. Como todos los lunes, aquí está Madame Sofía. Hola a todos los oyentes. Arribado ya dijo hola a todos los oyentes en un tono. O sea, ya sabes qué, esto es inconstitucional. Mi voz es la que, así como nací con la cara esta, de nuevo, yo el año nuevo, en Olón encima, ahí en la montaña, salgo disparado al baño para echarme agua en la cara primero y todo, está la misma cara. Yo dije, bueno, el año que viene sí me parezco a Brad Pitt. No. Y mi voz, pues, no tiene esos tonos agraciados, profundos, o suaves y encantadores. No, la mía es una mezcla de chirriar de platos, como, bueno, no sé cómo bien. Pero tiene una ventaja. Me impide caer en el defecto de algunos que son enamorados del tono de su propia voz. Yo tendría que ser el rey de los bagreros para enamorarme del tono de mi propia voz, porque a veces ni yo me aguanto oírme. Y ya está con nosotros conectado Juan Carlos Jácome, a quien le damos los muy buenos días, y para empezar, Happy New Year, obviamente dentro de lo que cabe, porque este año a nivel internacional va a ser hace muchos años que no estamos tan cerca de una conflagración internacional entre las grandes potencias, porque por proxy han peleado siempre, como el 2026. Pero bueno, Juan Carlos no es experto militar, sino económico. Y a la reja, jefe. A ver, yo vi un montón de datos de que la pobreza ha bajado como nunca, y que ahí comparan, salió en los diarios unos datos con un poco de líneas, que uno tiene que usar una lupa para ver el color de cada línea y ver de quién están hablando, cuál es cuál. El gobierno dice que sus datos, ha sacado una comparación de 10 datos entre él y el del señor de los zapatitos rojos. Bueno, a ver, cuénteme la plena. También están los números, digo yo, ¿no? Porque, a ver. Sí, bueno, primero, buenos días a ti, Rodolfo, a todo el panel y a quienes nos escuchan y nos siguen por redes sociales, ¿no? Primero vamos a hablar lo que pasó el 25 versus el 24, okay, que creo también es importante. Pero no seas malito, mete el 23 también, porque el argumento del 24 es que como fue un año que como el 24 fue un año malo por los apagones, el 25 fue un año de rebote. Yo quisiera ver qué tan malo fue el 23. Ya, a ver, mira, bueno. De hecho estaría una pregunta. Ajá. Yo discrepo con el concepto del rebote. Ah, ya. ¿Por qué? Okay. Porque en realidad el rebote es un argumento un poco falaz. Porque, o sea, ¿qué dice la gente cuando dice esa vaina? Dice, no, es que como ya caímos, solo va a crecer. Y eso es mentira. ¿Qué hubiese pasado en el 2025 si el precio del petróleo se caía a la mitad? Ajá. Tú que rebotabas, seguías cayendo. Entonces, uno no puede decir que la economía rebota porque en un año ya decreciste. Eso no es así. Tú puedes seguir decreciendo. ¿Verdad? El fondo nadie lo conoce, ¿sí? De hecho, el fondo más cercano que topamos fue menos 8% cuando hubo la pandemia. 2020. ¿Okay? Correcto. Entonces, no porque decreciste menos 2%, das por sentado que vas a crecer el 2025. De hecho, el 2025 nos va bien por el cacao. Punto final. Claro. ¿Ya? Entonces, si no hubiera habido cacao, yo no estoy tan seguro que hubiésemos crecido como se creció. A ver, estamos ya, claro, las cifras todavía del Banco Central no están. Sofía ya hizo un research sobre las cifras del Banco Central, porque hoy día, lunes y viernes, pues estoy acompañado por la artillería pesada. Cualquier cosa, no sé si hagan bibidi babidi bu y te sacan todos los datos. Pero a ver, estamos bien, sí, recién es 12, pero ya sabemos exactamente cuál fue el crecimiento del 2025 o seguimos. No,
A- Aún no lo a- cierran, aún no lo Aún cierran. no lo Aún no cierra, lo pero ¿tú cierran. qué opinas? Yo creo que va a ser un crecimiento alrededor del 3%, muy probablemente. ¿Sí? Que obviamente, si lo vemos como escalones, menos de 2 puntos porcentuales, o sea, 2% que fue el 2024 a 3% sí hay un incremento interesante. Para mí pudo ser mayor, pero el número del 2025 va a ser un número interesante para el registro, ¿no? Porque ya lo vivimos, o sea, el número que nos den es simplemente un examen de lo que ya pasamos, ¿no? Que ya estamos en otro capítulo, por decirlo así. O sea, el periódico de Pero, ayer. Es más o menos pero como el sí. periódico de ayer, ya pasó, ya Sí, pasó. tal cual, tal cual. Pero igual, para efectos de análisis, sí corresponde un poco reconstruir qué pasó, ¿no? A ver. Se creció el 3%. Yo desecho el argumento del rebote, porque me parece demasiado poco fundamentado. Como te digo, si el precio del petróleo se caía a la mitad, nadie No, rebotaba. no, nos íbamos para abajo, Ok, como por sí, un entonces tubo. el argumento del rebote no existe. ¿Por qué creció la economía? Cacao. Porque tenías el efecto del cacao que empezó a generarse inclusive desde el último trimestre del 2024. Y eso generó que todo el 2025 sea muy, muy interesante. Uno, dos, también hubo una sinergia importante a nivel de banano por Panamá y el camarón también sacó algo más de mercado a nivel global. Esas divisas son las que nutrieron el crecimiento económico del 2025. Perdóname una ¿Ok? pregunta, ¿y las Ahora, remesas cómo estuvieron contra el no, también 2024? estuvieron brutales. Ah, fueron mejores. Tuvieron, sí, 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 sí. Entonces, digamos que todo eso suma a que el dinero haya aumentado en una cantidad importante y eso hace que la economía crezca. ¿Ok? Ahora, así nuevamente, que también se hablaba del comparativo 24-25, que también es importante, ¿no? Que decía que hubo mayor empleo, menos subempleo, menos desempleo. Más allá de los números, Rodolfo, yo soy más de conceptos que de números específicos. Tiene sentido. La economía crece y el empleo formal aumenta. Fin de la historia. ¿Sí? Entonces, si creció la economía, es obvio que va a haber recursos mayores a requerir, por tanto, el empleo aumenta. Y como digamos que el mercado laboral es un mercado solo, si alguien está como empleado, ya no estará como desempleado. Si alguien está como empleado, ya no estará como subempleado. Entonces, evidentemente, de los efectos distribucionales de dónde salió cada quien, de manera intuitiva, se aumentó el empleo formal, es porque o el desempleo disminuyó brutalmente y no pasó nada con el subempleo, o el subempleo cayó brutalmente y no pasó nada con el desempleo, o ambos cayeron en alguna medida para sumar al empleo. Una pregunta. Entonces, Si la historia es crecimos consistente, ¿no? 3%, a ver, vuestra gracia sea indulgente, por favor, conmigo si empiezo a desbarrar y a decir esto torpezas, ¿no es cierto? Si crecimos 3%, ¿el empleo debió crecer 3% o eso no es una regla así? No, no necesariamente, no es una regla de tres. O sea, o sea, no te crece en la misma proporción, Allá. porque digamos que por economías de escala tú podrías vamos, obviamente, ¿no? Con una persona adicional gestionar mucho más recursos a nivel de producción, ¿no? Entonces, si bien sí incrementa, pero no incrementa en la misma proporción, ¿ok? Y depende también cuál fue el espacio que te motivó el crecimiento, y ahí viene el otro análisis, ¿no? Si el cacao es lo que primeramente generó este crecimiento, es un entorno agrícola. Entonces, Correcto. probablemente, Sector sí. primario, 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 primario. Entonces, nuevamente, sí, de pronto ese crecimiento te generó algo de empleo formal, pero en la agricultura, digamos que por una hectárea no requieres contratar necesariamente una persona o un equipo más. No. Un equipo lo distribuyes entre más personas, ¿no? Probablemente hubo mayor demanda a nivel de seguridad de la cadena de logística, porque digamos que transportaban casi oro en cada quintal, Sí, casi más oro. seguridad quizás para resguardar los cultivos, ¿no? Pero ideas básicas, pero lo que te digo es, ¿a qué voy con este comentario? Si este dinero chorreó en la agricultura, que es zona rural, probablemente al ser las zonas rurales más pobres que las zonas urbanas, te generó que la pobreza disminuya, porque quizás ese efecto sí se distribuyó a una zona que generalmente tiene mayor índice de pobreza. O sea, Entonces eso fue un explica por qué golpe quizás directo, entonces. la pobreza disminuyó como indicador. No te puedo decir si es que estamos en el indicador más bajo de los últimos 20 No, años no, o no. no, tendría que meterme en la metodología, pero al menos en la dinámica 24-25 hace sentido
que el crecimiento económico del 25 te explique por qué aumentó el empleo, por qué cayó el desempleo, por qué cayó el subempleo y por qué cae la pobreza. A ver, Y Héctor, al ser un golpe, un segundito Sofía que ya entra con todo, al ser un golpe directo, o sea, una inyección de billete en el sector, como tú dijiste, el rural, pues no es el más desarrollado económicamente, impacta obviamente en disminución de pobreza. Porque no es lo mismo que tú estés cobrando $8,000, $12,000, $10,000, $7,000 por cacao y estés vendiendo más banano y todo eso. Eso impacta directamente en el campo. Y ahí es donde más pobreza hay. O sea que es creíble que disminuyó Sí, la sí, sí. pobreza. ¿Por qué esa es la pregunta? Sí. Porque yo ya los datos de nadie le creo, por si acaso. De aquí, de Estados Unidos, de ningún lado creo los datos. Ya me he vuelto escéptico en mi vida y ahora sí, Madame Sofía, al ataque. viendo un poco ese nivel de pobreza, quisiera saber en el 2025 y qué esperar del 2026 en la banca cuando hablamos de aumentar créditos productivos, no solo créditos de consumo para impulsar al sector productivo e industrial. Nosotros estamos viendo que la banca se está moviendo a fomentar nuevas economías o diversas economías para crecer el trabajo, o eso en realidad todavía no se ha tratado. A ver, hola Sofía, buenos días también, mucho saludarte. A ver, digamos que el 2026, desde el punto de vista económico, yo lo veo muy parecido al 2025. ¿Ya? Probablemente los niveles a la fecha de hoy, no corte 12 de enero, probablemente veamos un crecimiento alrededor del 1,5%. ¿Por qué? Porque el precio del cacao, digamos que ya está al nivel que está. Yo no creo que suba más lo que está. Lo mismo, el crecimiento natural del mercado del camarón en el mundo tiene un ratio de alguna forma también ya inercial, igual el banano. Salvo que pase nuestra realidad, digamos que no está en medida en ningún libro, en un tema climatológico en una parte del mundo, los competidores del Ecuador, pero si todo sigue igual, el crecimiento este año será 1,5% aproximadamente. Ahora, el reto de este año, sí, es ver, y lo conversamos la última vez, es ver cómo el gobierno hace que la banca preste más, ¿sí? Y el prestar más involucra tanto consumo como producción. Idealmente, hay que ir a los dos lados y aumentar más el tema productivo, porque eso va a permitir que las empresas se desarrollen, ¿ok? Pero ahí entramos en una circular que no siempre es, o sea, es un tema de una sola vía. Tienes muchos elementos que considerar, porque vamos a la lógica. Nadie va a decidir endeudarse para aumentar capacidad productiva, es decir, por una nueva planta, si no veo que el mercado me invita a hacerlo. Entonces, si el crecimiento de la economía en este año, bueno, como lo menciono, no va a ser descollante, sino que va a ser inercial, 1,5% aproximadamente, la pregunta es, ¿eso invita a una industria a ampliarse o a mantenerse? ¿Sí? Quizás el nicho más interesante sea el exportador agrícola, ¿sí? Que es el que de alguna forma tiene un mercado que es el mundo entero, por llamarlo así, ¿no? Sin embargo, ahí la tasa de conversión entre búsqueda de nuevos clientes hasta efectivamente poderlos concretar no es tan corta, ¿sí? No obstante, creo que ahí podría ser el espacio más probable de demanda de crédito para efectos de crecimiento económico en el país en un plazo, digamos que muy inmediato. De ahí en más, yo sí creo que en alguna medida hay que ajustar estas reglas de juego a nivel bancario para que mucho más recursos del que capta el banco o los bancos puedan ser conectados en crédito y así dinamizar más la economía, ¿no? Justamente sectores productivos claves. Hemos hablado un poco del cacao, pero el petróleo para el gobierno y para la industria sigue siendo el salvavidas un poco de nuestro nivel económico, que siga creciendo lo que se puede producir en el país. Tuviéramos que nosotros como economía de país ver más allá del petróleo en estos momentos, o sigue siendo un componente, si se lo puede administrar de una buena manera, un componente importante para el crecimiento económico del país? A ver, yo creo que sí, evidentemente, a ver, el petróleo cada vez pesa menos a nivel de PIB. Yo creo que hoy en día, si hacemos cuánto aporta cada sector al Producto Interno Bruto, seguramente el petróleo esté alrededor del 5% o algo menos, ¿ok?
en donde pesa mucho el petróleo en ese rol de generar divisas. Recordemos que una economía crece en la medida que hay dinero que circula en ella. En este caso, dolarizados como de razón. Entonces, en la medida que la producción petrolera disminuye, la posibilidad de vender barriles y traer divisas también. Y ahí está el reto para poder de alguna forma mantener un flujo adicional de divisas hacia el país, hacer que crezca el circulante y por ende poner el grano de arena para que la economía siga creciendo. Yo hoy diría que el petróleo, el camarón, ¿sí? Banano, siguen siendo digamos que los rubros o las actividades que mantienen la economía funcionando, también el cacao obviamente en estos momentos, ¿sí? Porque son los que mayor divisa generan al país. Entonces, no hay por qué descartarlo, pero yo creo que hoy en día, dado cómo están las cosas, no es el jugador pivotal, pero nuestra economía es muy frágil y no hay que despreciar ningún espacio que genere divisas. Entonces, yo no sacaría de la regla el petróleo, trataría de motivar la producción para mantenerla, trataría de incorporar más productos exportables en la canasta en la medida posible y no dejar de lado, que yo sé que sigue siendo parte de la agenda gubernamental, la minería, ¿no? Ya, sí, pero es de la agenda gubernamental, pero Ecuador yo a veces pienso que Ecuador ha caído algunos años y se ha ido de continente y que estamos en la Europa feudal y que cada zona es un feudo. O sea, a Cuenca no le interesa que... Primero solo vieron el informe de ellos, de Tapa, que es Cuenca, en la alcaldía de Cuenca. No vieron el internacional, no les interesó, se fueron una vez, no, aquí no se hace ninguna minería porque van a tocar nuestras sagradas fuentes de agua. Feudalismo, porque ni siquiera en los países federales puede un gobierno de una provincia o de un estado ponerse así cuando es un tema que atañe a todo el estado. Pero aquí vivimos en eso, ¿no? Pero hay dos cosas. Primero, página 7 de Expreso. La geopolítica agita el crudo, pero la sobreoferta mandará en 2026. Primera reflexión. Vamos con esa, pero y luego te pongo esto acá. Tú hablabas de que la banca tiene que dar más crédito para fomentar y todo, y que el Estado debe intervenir. A ver, es verdad, el Estado utilizó en buena forma, al Banco del Pacífico, que le da 120 millones de dólares anuales de utilidades, ¿no? Para todos los cretinos que querían venderlo a 500 millones cuando el banco lo evaluaron en 1.000. A ver, si el Banco del Pacífico no está en la lista de los 10 primeros que prestan, y verás que para 10 bancos quiere decir que hay 5 que son chiquitos, ¿no? Pero no estaba en la lista. Yo no sé si es un error, algo que tienen que corregir, pero no puede ser que el Banco del Pacífico no esté en la lista de los 5 primeros, pero no está. Y segundo, si va a haber sobreoferta, a menos que compensemos con mucha mayor producción, vamos a tener problemas con el ingreso petrolero. Vamos al corte en la radio. A ver, vamos con el petróleo primero. Sí, mira, justo hoy día tuve una entrevista tempranito en la mañana y me preguntaban sobre la perspectiva del crecimiento económico. Yo les decía, mira, o sea, todo como está en el corte de hoy, yo estimo un crecimiento del 1,5%. Pero recientemente vivimos lo de Venezuela, ¿no? Sí. Y Venezuela tiene una de las reservas más importantes del mundo. La primera. Sí, 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 sí. Entonces, en ese contexto, seguramente la influencia de Estados Unidos en ese espacio puede afectar el mercado petrolero. Y lo más seguro es que pueda crear efectos negativos, es decir, que caiga el precio del petróleo. Ese sería un escenario no necesario para el Ecuador, pero hoy en día es muy probable que pueda ocurrir una perturbación a nivel de precios. Porque evidentemente entra Estados Unidos a jugar con una carta más grande, ¿no? Y evidentemente para efectos de ellos, un petróleo más barato implicaría costos de producción más baratos y por ende gestionar su inflación de mejor manera con toda la política que quiere implementar a nivel local y global. Entonces, si hay un fantasma por ahí no menor de una eventual caída del precio del petróleo. Ahora, el problema es que, bueno, para nosotros bien, pero para Venezuela mal. El problema es que el chavismo-madurismo bajó al 30% de lo que exportaba. ¿Por qué? Porque han destruido PDVSA. Trump tuvo reunión, recuerdas, la semana pasada, creo que jueves o viernes, con los ejecutivos de las mayores compañías petroleras del mundo, no solo norteamericanas, porque la Royal Dutch Shell es anglo-holandesa, por ejemplo, la Eni es italiana, el Repsol es española,
pero estuvieron los monstruos. Chevron, que es la única que está en Venezuela, estuvo ExxonMobil, estuvo ConocoPhillips, estuvieron todos. Ya. Trump les ha pedido una inversión de $100.000 millones para restablecer la industria petrolera venezolana y volver a producir 3.300.000 barriles al día o más. Ahora, eso va a tomar tiempo, pero en el momento que Venezuela meta 3 millones de barriles al día, vas a tener una sobreoferta bien grande. Yo creo que eso va a demorar algo. Las petroleras le han dicho, ¿y quién nos garantiza que no, es que nosotros vamos a controlar todo? Sí, pero en noviembre del 2028 hay elecciones. ¿Y quién te garantiza que ganan los republicanos? Aunque deberían ganar, porque los demócratas hacen todo lo posible por perder. Pero tenemos un problema latente, aunque sea. No inmediato, sí, ver, por Venezuela. Si tú me preguntas, sí, en el mercado spot, todo esto tomará, por decirlo así, efecto en un plazo mediano. Pero todas estas acciones te alteran el valor de los futuros, los forwards que se negocian ya en bolsa de valores. Entonces, digamos que de forma indirecta podría afectarte en cómo cotiza este commodity en bolsa de valores a través de estos futuros, ¿no? Que ya te puede ir incidiendo de alguna forma en el mercado spot actual. No, Entonces, claro. esa dinámica, digamos que es hipotética en este momento, pero conforme se va avanzando este plan, podemos ir, digamos que pisando en algo más sólido o más endeble, ¿no? Y justamente ese paraguas hay que poner en consideración de que hay una latencia en este mercado, lo cual puede generar un traspiés. Y un poco me vinculo con la pregunta anterior. El petróleo influye no solo en la traída de divisas, ¿sí? Que es importantísimo, pero creo que hoy se amortigua o se distribuye ese peso en estos otros productos que antes tenían menos peso. Hoy hay una mayor distribución entre todos los productos que se exporta del país, sin desmerecer el peso del petróleo, que no es menor, pero a quien más impacta va a ser al fisco, porque si bien gran parte del presupuesto se financia vía impuestos, ¿sí? Una parte tampoco nada despreciable, que va creo que por 40%, se financia con petróleo. Entonces, abrió una brecha en el caso de que caiga el precio del petróleo. Pero todos son escenarios, ¿no? Que igual hay que barajarlos, porque tanto las personas como las empresas deben ir dando seguimiento a esto para ver cómo se desempeña la economía ecuatoriana y tener decisiones acertadas y oportunas en cada momento. Es que afortunadamente, y alguien diría desafortunadamente, de las grandes productoras de divisas para el Ecuador, solo el petróleo es del Estado, pues gracias a Dios. Porque no quiero pensar que hubiera pasado con la industria camaronera y la Mancha Blanca si hubiera sido estatal. Ya no existirían las camaroneras. Y el cacao, pues no, como vino la escoba de la bruja en el año 1925, ni siembres porque puede venir de nuevo. No habría el boom del cacao. Pero, a ver, camarón, Atún. cacao y banano, Bueno. más pesca, son privadas. Por tanto, esa plata no entra a la vena del Estado. Entra vía impuestos, con lo que toque, etcétera. El petróleo sí. Y la minería, cuando la dejan funcionar en el país, porque aquí hay un... Sería bueno que Xi Jinping se cambie con Daniel Noboa un año. El uno se va a China, el otro viene a Ecuador. Te aseguro que en un año Xi Jinping pone a funcionar 20 minas. Y por ahí también va mi pregunta, que creo que sería interesante plantearla. En el marco legal del país, ¿existe obstáculos para nuevos contratos cuando se viene de minería, cuando se habla de petróleo? ¿Qué tan competitivo en Latinoamérica? Y lo digo porque el Universo en su página 7, la ONU habla que Latinoamérica crecerá un 2.3% con... nombrando ciertos países, pero no nombrando Ecuador. ¿Qué tan competitivos somos nosotros, a diferencia de un Colombia o un Brasil o hasta mismo Perú, en temas internacionales para que empresas quieran venir a producir internamente? Ahora, hay una suerte de disonancia, y es que pasa. Cuando uno habla de inversión extranjera directa, en Colombia y Perú, realmente el número no pasa por empresas que van allá a establecerse para operar desde Colombia o en Perú. Lo que pasa ha pasado generalmente Estamos al aire, es que Colombia y Perú migraron de ser digamos que un país que captaba inversiones solo en petróleo a ser petróleo y minería. Y esto ocurrió porque ambos países en la década del 90
tenían ya desarrollada toda digamos que el marco jurídico para poder iniciar este proceso. El Ecuador no lo tenía, lo tuvo recién allá por el 2015 y digamos que toda esa bonanza que hubo producto de commodities a inicios de este siglo no estuvo en esa fiesta presente del Ecuador. Hoy estamos en algo metidos y esperando que haya así un boom de commodities para poder esperar que nos caiga algo de eso. Difícilmente va a ocurrir en este año, pero en todo caso es lo que es. Entonces yo no creo realmente que ni Colombia ni Perú sean escenarios que atraigan, digamos que inversión que no esté ligada ni al petróleo ni a la minería. Y me doy un ejemplo. El año pasado todos celebraban en la región y nos comparábamos y había hasta sentimientos de frustración en algunas partes que escuchaba por este gran puerto de Chancay que habían hecho en Perú. Pero ese puerto es una consecuencia de la minería. No es que vino alguien, vio mercado y dijo, aquí me siento porque Perú es Perú. No. Lo que generó la motivación de ese puerto es simplemente, yo produzco tanta cantidad de minerales y le pago un peaje de gratis a un puerto que no me pertenece, pues. Mejor me creo el mío y yo mismo me financio el puerto y me ahorro el costo logístico. Esa fue la lógica por la cual ponen el puerto. Es decir, la minería y petróleo en Perú siguen generando, ¿sí?, ese espacio. Ahora, una ventaja que sí la tiene Perú es una estabilidad de política monetaria, que eso es importante, porque imagínense que si fuese un país donde devaluaran cada vez y cuando la moneda, eso sería algo donde las empresas no tendrían cómo planificar en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces creo yo que el manejo, digamos que monetario y cambiario de Perú ha sido realmente una fortaleza para que estas industrias vinculadas al minería y petróleo sigan integrándose dentro de las cadenas productivas peruanas, ¿no? Además que En tienen otra Colombia, por ventaja, ejemplo, Juan Carlos, tienen sí, otra ventaja. La institucionalidad del Perú es a prueba de bombas. Los últimos 5 presidentes están o muertos o presos. Aquí, no con 5, con 2 ya estuvieron, esto sería el caos. Segundo, el Banco Central del Perú, ese es autónomo de verdad. Lo copiaron del Deutsche Bank de Alemania. Aquí, pues tú sabes que autonomía, dudo que la tengan hasta los muertos en el cementerio. Aquí todo el mundo mete la mano, allá no. Y el Perú cambió de presidentes y el Perú sigue igual. Y los peruanos algún día le reconocerán la enorme deuda que tienen con Fujimori. sí, sí. Ahora, sabes que yo soy un poco, o sea, dejé un poco tu criterio del Ecuador y la política. Más bien yo creo que el dólar ha hecho inmune a la economía de la política. Mira que algunas me preguntaban cuando fue la muerte cruzada de Lazo, me decían, ¿y qué va a pasar con la economía? O sea, había un afán como que sea el agujero del desastre, ¿no? Yo le decía, a ver, vamos a la última evidencia que hay en registros, y fue Lucio Gutiérrez. Cuando cayó Lucio Gutiérrez, ese año la economía creció en el 4 o 5%. Entonces, si la economía está para crecer en este año, que se va a Lazo, la economía seguirá creciendo independientemente de que se caiga o se caiga. Entonces, yo creo que el dólar, ¿sí?, mientras el petróleo siempre esté estable, y es la verdad, creo que nos hace inmune a lo político. Sí. Claro, Obviamente, pero por el dólar. Porque la claro, claro, institucionalidad nuestra no se compara con la peruana, es lamentablemente, correcto, ¿no? es correcto, pero digamos que el dólar se ha convertido en la institucionalidad, pues, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Entonces, es lo que nos mantiene como economía o actividad productiva de forma neutra respecto a lo político, ¿no? Sí, diría que el Ecuador come mucha novela y todo se entretiene con cada caso y todo lo demás, pero yo no he visto una transición de algo político hacia lo económico como se ocurría en los años anteriores cuando había un Sucre, ¿no? Bueno, es que no ayudaba. Entonces tú veías que las pugnas políticas que tenían poder sobre el mercado cambiario, la banca, los exportadores y los espacios políticos, cuando había peleas entre ellos, eso se veía en el mercado cambiario, consecuentemente en los índices económicos y por ende en la pobreza de un país, ¿no? Con el dólar ya la discusión puede existir, pero ya no tienes una variable que afectar.
Ahí justamente en el mismo artículo la ONU menciona que aún Ecuador y Perú, justamente, y Paraguay, no se han recuperado plenamente la participación en el ámbito laboral previo a la pandemia. Si nosotros estamos buscando un crecimiento económico este año, o se está proyectando, aunque sea pequeño, un crecimiento económico, ¿cómo se puede garantizar estabilidad laboral? Más que nada cuando hemos visto al Ministerio del Trabajo mencionar que se va a subir el salario básico. Nosotros estamos, compañías privadas, hasta las mismas públicas, en capacidad de enrolar o tener más gente en el ámbito laboral seguro, o sigue siendo eso digamos, algo que no lo hemos tratado como gobierno? A ver, ahí hay dos dimensiones. La primera es la que mencioné al inicio. Yo pienso, sí, puedo equivocarme respecto a otras opiniones, que la discusión sobre las plazas de trabajo, el crecimiento del empleo, no es una discusión normativa ni legal. Podemos rediseñar el mapa laboral legalmente, pero si la economía no crece, no hay más plazas de empleo. No. ¿Sí? Es como un avión. Si un avión tiene 100 asientos, por más que se pare de cabeza las leyes aeronáuticas, ese avión tendrá solo 100 asientos. ¿Sí? Los venda por hora o los venda por asiento fijo. Tendrá 100 asientos. Si yo hago crecer, digamos que la cabina y por ende le creo 20 puestos más, ahí podremos hablar de que hay plazas disponibles para otras personas. Pero ese es otro avión. Bien, Pero ya es otro avión, correcto, claro, exactamente. porque Si va le metiste- creciendo, pues, ¿no? La otra Entonces, alternativa es lo que vendría a ser en tu ejemplo, el ejemplo informal. Los que van parados, claro, en el avión no se puede ir parado porque las leyes lo prohíben, pero en la economía los que van parados de alguna manera es el subempleo, la economía informal, que a veces hasta arrancan correcto. las sillas para alcanzar, porque parados entra más gente que sentados, ¿no? Porque además quitas la silla. Pero el ejemplo es bueno. Si aumentas el tamaño, ya no es el mismo avión. Entonces, para que exista más trabajo, para que más gente vaya sentada, por decirlo así, ¿sí? De los que van parados, y puedan entrar también nuevas personas, lo que corresponde es que el avión crezca en Claro. asientos. No hay más, no hay más. Las reformas laborales que se discuten, para mí, con todo el respeto, no resuelven el problema del trabajo. ¿Sí? Resolver otras cosas para otras partes del juego, pero no resuelve el problema del trabajo. Más demanda interna, más demanda externa es la que nos va a llevar a que tengamos más plazas disponibles. Por eso es que yo propongo siempre, desde hace tiempo, ¿sí? Que debemos un poco despojarnos de estas tabúes, de discusión de temas que, porque pinta correísta, no se pueden conversar. Yo creo que el gobierno del presidente Noboa debe disponer, no para el gobierno central, pero debe permitirse disponer recursos de la Reserva Internacional para prestarle a los GATS, ¿sí? Porque al final de cuentas es como un crédito a sí mismo sobre lo que se pone en cuenta de ellos. Entonces, la recuperación de ese dinero no es que se va a perder, pero sin embargo podemos inyectar recursos localmente que al final suman en la economía y permiten que exista una mejor, digamos que dinámica de actividad económica que repercute en crecimiento y repercute inclusive en una distribución de ingresos en mejor medida, ¿no? Porque si para todos los GATS hubiera algo de recursos, vía préstamo, no es que es gratis, ¿ah? Se presta a los GATS sobre la base de lo que ellos generan como ingresos fiscales, que se pone siempre en la cuenta central, y sobre esa base se presta a los GATS. Y eso genera que haya más obra civil y el bienestar crezca desde las zonas en general, ¿no? Claro, el problema de prestarle los GATS es que en una buena parte los GATS se van a robar la plata. Pero claro, igual es un préstamo. Al que venga después le va a tocar pagar lo que se robaron, pero se va a quedar sin plata para poder hacer obras. Los GATS, mira, yo estuve en la asamblea cuando se votó el COTAT. Me arrepiento de haber votado a favor del COTAT, del Código Orgánico de Organización Territorial y Administrativa, porque en algunas cosas nos salió el tiro por la culata. Ejemplo, el tránsito. Ese es un ejemplito nomás. Ya en Quito está armado un relajo monumental con la AMT, porque allá se llama Agencia Municipal de Tránsito. Acá se llama Automatic Teller Machine. Ah, no, no es así, ¿no? Es ATM, pero es que no son las siglas de los cajeros Las automáticos mismas en Estados Unidos. Bueno, pero sí, si es préstamo alguien tendrá que pagar. Ya. Ahora, lo que es cierto es lo que tú dices. Si la economía crece y la demanda interna y externa crece, el empleo va a crecer sin necesidad de nada que lo empuje, porque ya lo empujó el crecimiento económico.
Ahora, que hay que regular algunas cositas, sí, y que hay que regular cosas que no solo beneficien a los que ya tienen el trabajo, sino a los que no lo tienen. Aquí tiene que haber un cambio de mentalidad. El código nuestro es de antes de la Segunda Guerra Mundial, por mano 1938. Pero en el fondo es verdad. Si la economía crece y la demanda crece, hay más trabajo. Sí, o sea, para mí, digamos que No vamos al corte, el tema es súper claro, ¿no? Y a veces la discusión se pierde en ramas, cuando la discusión sigue siendo central y es económica. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo para reactivar la demanda interna? ¿Sí? Y ese es el reto. O sea, más allá de que alguien haga bien o haga mal, yo creo que no hay absolutos en la vida. El tema es cómo hacemos que una gestión gubernamental tenga en el centro de la mesa los objetivos claros. Eso es lo importante, que las discusiones coyunturales no lo saquen de la mesa central, que a veces pasa, ¿no? Por apagar incendios políticos uno tiende a dejar de lado ese centro de mesa, pero en realidad ahí está, digamos que el éxito de la gestión, porque al final ahí está el voto real, por decirlo así, ¿no? De ahí yo quisiera preguntar de un tema que sigue siendo importante para el país, pero ¿la migración sigue siendo en estos momentos una válvula de escape económica para nosotros? ¿Se ha extendido este año? ¿Se proyecta que el 2026 exista más migración o en realidad va a bajar? Yo creo que las tendencias migratorias van a disminuir un poco, de hecho, por el efecto propio que tiene Donald Trump en el mercado principal de los migrantes que van desde el Ecuador hacia el exterior. Lo que se ha vivido allá por los momentos de control, pues seguramente hacen pensar dos veces en qué dar ese salto, ¿no? Creo que las tasas pueden ir disminuyendo por este asunto. Eh, Conversaba la vez pasada con un taxista y él me decía, no, yo por eso no voy, pensé ir, pero no voy a ir, pero estoy pensando en ver cómo voy a Europa. Entonces probablemente lo que estemos experimentando o paramos a experimentar son tasas de crecimiento de la migración no tan aceleradas como en los años pospandémicos, pero quizás empiecen a disminuir hasta hacer un recálculo de ubicación, ¿no? Porque el que desea migrar yo creo que es una decisión bastante inelástica, es decir, quien tiene eso en la mira lo hace hoy o lo hará un par de días después, pero probablemente lo que haga haciendo. A ver, claro, para Estados Unidos el efecto Trump ha parado brutalmente la migración. Tal es así que en la frontera entre Estados Unidos y México los comercios cerraron todos, porque ya no hay gente. Ya. La otra alternativa, como tú bien dices, es Europa, pero Europa está cada vez endureciendo más los controles y hay países que como están votando por gobiernos que tienen teorías parecidas a las de Trump, se van a endurecer. En España todavía no, mientras esté el ratero de Sánchez, ¿no? La mujer, el hermano, el cuñado, todos están imputados penalmente en España allí. De ayer, cuando nos vengan a decir que somos un país tercermundista y que nuestros políticos roban, contéstales Pedro Sánchez, España, y a ver qué te dicen. Ahora, antes habían chances de migrar, pues los ecuatorianos, acuérdate, la década del 60 y principios del 70 migraban por decenas de miles a Venezuela. Se acabó pues eso hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, yo también concuerdo contigo, la migración va a bajar. La legal, ¿no? Va a bajar muchísimo y la ilegal, que era básicamente Estados Unidos, para mí se va a cero. Las remesas, aún con las políticas de Trump, aumentaron. ¿Qué pasaría este año con las remesas? Estamos al aire nuevamente hace rato. Sí, a ver, yo creo que las remesas pueden seguir creciendo, porque digamos que ahí el factor que la va a determinar en su cuantía es cuánto generan de ingresos esas personas en esos países, Correcto. ¿no? Entonces, solo por lógica económica, esos migrantes que son, o sea, es una mano de obra que igual se requiere en Estados Unidos, no es que no se requiere, como si no estuviesen allá, pues, ¿no? Entonces, con todos estos controles que hay, seguramente se han encarecido en su costo, ¿no? Y eso implicará que de pronto, con una economía que crezca, habrá mayores ingresos para estos migrantes y por tanto la remesa puede aumentar también en una participación interesante, ¿no? Independientemente del impuesto que ya entra este año a regir para la salida de estos recursos hacia el exterior, ¿no? Pero yo creo que igual, inercialmente la remesa crece porque la economía americana crece y eso hace que el ingreso también se distribuye entre la población, digamos que americana legal e ilegal, ¿no?
A ver, el oro ha batido todos los récords históricos. Ya pasó de $4.500 la onza. O sea que si dividimos 4.500 para 28 gramos que tiene una onza, nos sale que el gramo de oro está costando $180 más o menos, con lo cual ya le gana al gramo de heroína o de cocaína pura, no al partido que te venden en la calle. Y nosotros sentados aquí viendo, no, se supone que allí hay oro, sí, pero no se puede porque a 30 kilómetros hay un acuífero o a 5 kilómetros está establecido una comunidad ancestral que no se puede tocar. O sea, yo sé que Santo Tomás de Aquino dijo en el siglo XIII que la estupidez humana era ilimitada, pero por lo visto Santo Tomás no conocía Ecuador. Sí, a ver, yo creo que definitivamente es un tema cultural y sobre todo porque las reglas de juego así lo establecen, ¿no? Los otros acuerdos. Pero me parece que dado que ya no hay año político a nivel de presidencia, es un año en el cual se puede restablecer la línea con la cual se inició, porque uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Probablemente para no complicarse ni en la consulta ni en lo que se tenía en mente, era mejor no tocar, digamos que, áreas complicadas. Yo pienso que en este año podría nuevamente reactivarse esa motivación que tenía el gobierno a inicios de su periodo respecto a este tema, porque sí es un tema que hay que discutirlo y ejecutarlo, ¿no? Sí resulta un poco un despropósito el tener algo que se puede de alguna forma gestionar para incrementar el acervo del país en materia de infraestructura y de bienestar y no lograrlo hacer, ¿no? O sea, yo creo que está esto pendiente de cerrarlo por parte del gobierno. Creo que tuvo un buen momento de alta intensidad al respecto. Creo que el momento político un poco lo fue moviendo de escenario, pero ahora que ya no hay mucho por lo cual deba sacrificar esa cintura, pues correspondería tomar nuevamente el tema de la minería porque es lo que corresponde tocar. Pero Yo creo que que lo hagan el primer pensar en otra semestre, cosa, Juan Carlos, que lo hagan el primer semestre, porque en el segundo semestre ya están pensando en las elecciones del 2027. Ese es el problema. sí, Tienen sí, que sí, hacerlo sí, ya. yo creo que esto, o sea, en este semestre para mí yo coincido con tu visión, empezar a activar el tema, ¿no? Como hablábamos anteriormente, ya se nos fue el primer boom de inicios de siglo a nivel minero, que es lo que le dio un salto importante a Perú y Colombia. No deberíamos despreciar la segunda ola y ser parte de ella en todo caso. Ahí justamente tenemos unas cifras o existen cifras cuánto el Estado, por ejemplo, está perdiendo en oro ilegal o en estos ingresos ilegales que de alguna forma, si se pueden potenciar, serían un ingreso extra que tiene el gobierno, o en realidad no hay una cifra oficial de cuánto se está perdiendo. A ver, la verdad que no tengo idea si hay una cifra real cuantificada, pero es Oficial es una buena imposible. pregunta. Juan Es Carlos, una es buena imposible. pregunta. Es imposible que haya una cifra oficial, porque Pero entonces quiere estimada. decir que el Estado sabría cuánto se le están llevando, ergo el Estado tendría que ser cómplice de lo que se le llevan, para saber cuánto es. Hay que calcular, tiene que, como dice Sofía, un ballpark Estimado. figure, un Una estimado. aproximación. ¿Sí? Pero o sea, la pregunta mía es interesante. La pregunta es, bueno, ¿cuánto perdemos y en qué perdemos? Y creo que algo tocaste anteriormente parecido. En el tema minero, a diferencia del petrolero, ¿sí? El Ecuador gana una regalía de, si no me equivoco, alrededor del 2% del valor FOB de lo que se exporta. Es decir, si yo mañana doy una concesión a Rodolfo para el tema minero, lo que el Estado percibe, ¿sí? Es el 2% de lo que se exporta en valor FOB. ¿Ok? Entonces, yo no, de hecho, es parte de lo que para mí hay que redibujar, ¿ah? Porque yo estoy viendo que lo que el Ecuador puede percibir como una parte importante de toda esta actividad es muy pequeña, ¿sí? Y hay que pensar bien en cuánto realmente estamos cediendo y cuánto realmente deberíamos pedir como, digamos que una regalía más asentada, ¿no? Entiendo que dirían, lo importante aquí es cuánto invierte, que viene a producir. Sí, no olvidemos que la inversión en minería es casi nada, ¿sí? Y por tanto creo yo que sí hay que pensar en esta estructura de cómo lograr mayor rédito como Estado al conceder estas tierras para que
tanto el privado como el público logre un rédito importante, ¿no? No, no, además que aquí hay que partir de un concepto que es universal, ¿no? El concepto de justicia. Y el suelo, las tierras, las cordilleras, etcétera, o los ríos, donde están esos minerales son de la República del Ecuador. Como la República del Ecuador, como la han saqueado por siglos, no tiene con qué explotar eso, va a tener que pedirle a gente que venga, invierta, arriesgue, y etcétera. Y yo reconozco el riesgo de la inversión, los proyectos mineros, de 10 a veces sale uno, claro que el que sale uno es una monstruosidad, y entonces es como todo negocio, para que sea negocio tenemos que ganar justamente los dos, si no se llama trague. Nah, si no ya no es negocio, sino trague. Así que el Estado, al que le toque renegociar o negociar eso, tendrá que ser el lápiz bien afilado para que nos toque sin quitarle nada a nadie, pero que nos toque lo justo. Y 2% me suena a mí que nos están viendo la cara de cojudos. Ya, para hablar claro. Y hay un tema interesante que alguna vez lo comenté y era, en el petróleo, por ejemplo, como, digamos, como el Ecuador es quien nos trae y lo produce de alguna forma, la divisa regresa al país. Claro. Pero en la minería la divisa no regresa al país. No. O sea, habría que buscar alguna forma de que el juego implique que el quien extrae y genera el recurso de la minería deje parqueado durante algún tiempo alguna fracción de esos dólares en el país, pues, ¿no? Que no Que, golondrinee. Que no. correcto. Exacto. Entonces, esa parte es importante. O sea, sería ideal que si en un boom del oro se saca el oro, se vende a precio increíble en el mundo como exportador, la minera, sí, pero sería también interesante que parte de eso que genera lo ponga, yo qué sé, pues a circular la economía en un plazo de al menos 1 o 2 años. No, una Que eso inversión. ayuda a que la economía crezca, ¿no? Por ejemplo, una inversión en certificados al plazo que tú dices, Sí, sí, que sí, sí. podría ser hasta 5 años, en la banca privada para que nadie diga que el Estado se le quiere coger la plata, pero estás Correcto. metiendo plata a la economía. Ya, eso no está en ninguna parte de los contratos y yo creo que no la Debería están estar. viendo, no la están viendo de manera correcta para el beneficio final para el país, ¿no? Yo sí. Y el ejemplo es Chile, no hay que irse muy lejos, ¿no? A Chile el cobre se le queda en Chile. Claro, claro, entonces, digo, eso potencia la economía y creo que eso hay que todavía rediseñarlo en nuestro mapa regulatorio para efectos de que esa concesión al final sí le genere réditos al país en materia económica. No hablo del fisco generalmente, ¿no? No, Pero no, sí no, al no. país. El país, sí. Hay un abismo entre el país y el fisco. El fisco, desde época inmemorial, no son los lagartos, ni los tiguerones, ni los chonequillers, ni los ni sé cuál. El mayor vacunador del país es el fisco. Aquí ya mismo te ponen un impuesto por respirar, por el aire. Ya mismo. Y no hablo solo cuando digo el fisco del Estado Central, los municipios. Los municipios parece que son los... a ver, la gente cree que Alibaba era el jefe de los ladrones. No, Alibaba era un pescador que un día se perdió y vio llegar a estos 40 tipos que dijeron ábrete sésamo y entraron a la gruta y se llevaron, o guardaron y llevaron lo que sea. Y entonces el otro también dijo ábrete sésamo y se llevó. Pero él no era ladrón, era un pescador. Aclarando ese tema, aquí los 40 ladrones son como los 400.000 ladrones. Se han llevado en pesos todo. Aquí no se han llevado el país porque sacarlo del mapa del mundo es un poco complicado, ¿no? Pero justamente viendo Vamos a cortar en la radio. este año, bueno, el año pasado, se hizo una consulta popular para ciertas cosas, ciertas leyes, que la intención era tener más, yo diría, poder interpretar mejor la constitución que tenemos o la posibilidad de irse a otra constitución, porque fue una de las preguntas. ¿Qué tanto con las leyes actuales, con lo que tenemos, podemos mejorar en temas económicos? El gobierno en este momento también tiene mayoría en la asamblea. ¿Está en una buena posición para poder mover la economía o en realidad el no aceptar una consulta popular, el no irnos a una constituyente puede perjudicar a la economía y qué tanto podemos crecer en un año? A ver, yo creo que el presidente Obama tiene todas las cartas que pudiera desear tener en sus manos. Él tiene todo para poder ejecutar en buena medida todas las ideas que él pueda tener y su gabinete. Porque digamos que lo más complicado
siempre es la Asamblea, y él la tiene. Perdón, Lo perdón. más complicado Punto de tiende a orden. ser... Mi querido Juan Carlos, como dicen en la Asamblea, punto de orden. No. Lo complicado en este país se llama la Corte Constitucional, pues, que se acaba de mandar un fallo 6-3 diciendo que no se puede concesionar. Ahí sí no ponderan, ¿no? Que el artículo, sí hay un artículo que dice que esto es estratégico y que solo por excepción. Sí, pero también hay varios artículos que dicen que el Estado debe de garantizar la provisión de servicios, entre ellos la energía eléctrica, fomentar el trabajo, fomentar la industria. Ahí está, ahí no ponderaron nada. Y ahora salen y A ver, dicen, yo a lo que me refiero es esto, Rodolfo. Sí, evidentemente, a ver, en la gestión gubernamental siempre tendrás conflictos con algunos espacios de los que hacen justamente el poder político, ¿no? Pero si tú te preguntas, la Corte no debería eh, ser política. digamos que antes del resbalón, por decirlo así, de la consulta popular, Noboa tenía su haber y más que el su haber, accionaba los botones de forma correcta para hacer sentir el poder que él tiene en el resto de los jugadores y el entorno. Creo que la consulta un poco hizo cuestionar eso, que no ha dejado de ser cierto. Más bien creo que tiene todo para poder fortalecerse, si él así lo ve, y poder reubicar su posición de poder dentro de este juego, ¿no? O sea, a lo que voy es, Rafael Correa fue cuestionado en su momento justamente por tener mucho poder. Y yo pienso que el poder que hoy tiene Noboa es casi parecido al que tenía. Entonces, más bien, lo que hay que buscar es reposicionar esa relación población-presidente para que pueda utilizar con mayor tranquilidad los botones que ya tiene el presidente de la República. Entonces, en resumidas cuentas, él podría hacer los cambios que él considere correctos, las reformas que considere correctas a nivel legislativo, reglamentario, y hacer ejercer las leyes que existen si él así lo quisiera. A ver, Yo yo que concuerdo pienso que están contigo. enredados hoy en tanto conflicto político innecesario que se han dejado meter y no saben todavía cómo salir. Juan Pero Carlos, para mí lo tiene para salir fácil. a ver, Sí, yo concuerdo contigo en que a nivel político, Noboa tiene el Ejecutivo, Correa tiene el Ejecutivo, Noboa tiene mayoría en la Asamblea, con pactos y todo, pero tiene mayoría en la Asamblea. Correa tuvo la primera presidencia en la que yo estuve en la Asamblea, era con pactos, él no tenía mayoría propia, luego tuvo los 100, luego tuvo menos, pero bueno, los dos han tenido también al Poder Legislativo. Vamos a suponer que los dos han tenido los órganos de control amigables, vamos a suponer. Pero hay una diferencia enorme. Correa tenía una propia Corte Constitucional. El Patricio Pazmiño, Yupli. En cambio, la Corte Constitucional, no solo a Noboa, a Zapatitos Rojos, le hizo la vida imposible. Pues, ¿no? Porque para mí se arrogó funciones. Quien decide si un proyecto económico es urgente es el que lo manda, el Ejecutivo. Aquí la Corte decidió calificarle al Ejecutivo si era urgente o no. El resto, calificar el proyecto, sí es la función de la Corte. La Corte Constitucional ha sido un factor hiperpolítico, pese a que tú y yo sabemos que no debería ser político, que no debería ser ni medio milímetro de político, sino que ajustarse estrictamente a lo que la Constitución de Montecristi dice, que es interpretar la Constitución, no reescribirla, interpretarla. Esa es la gran diferencia, en mi opinión, en juegos de Game of Thrones. O sea, yo estoy de acuerdo, pero, o sea, ¿por qué hago esta analogía? Sí, estoy de acuerdo contigo Sí. en que el punto, digamos que distinto entre ambos escenarios es la Corte. La Corte. ¿Okay? Pero, Correa también tuvo sus momentos así de gente que se le fue yendo a pesar de tenerlos en su control, pero él tenía un músculo que era, digamos que la calle, ¿no? La gente que por último la movilizaba y hacía crear todos estos efectos. Que también lo utilizó el presidente Noboa cuando hizo el desfile frente a la Corte Constitucional. a la Corte. Sí. ¿Sí? Entonces lo que digo es, no es que no están actuando, digamos que de manera tan disímil, ¿sí? Pero creo que, y es mi percepción, puedo equivocarme, ¿no? Que luego de la consulta como que el gobierno ha perdido esa capacidad de seguridad propia en lo que está haciendo puede hacer. Entonces, un poco para responder la pregunta de Sofía es, sí,
Yo creo que el gobierno de Noboa tiene todo para poder jugar bien el partido. Pero obviamente para poder jugar tienes varios elementos. Saber cómo utilizar tus cartas bien y creerte que puedes jugar bien. Entonces creo que esa última parte, creo que hoy no está tan bien como que aterrizada producto de estos traspiés que ha habido a nivel político y cosas por el estilo. Pero la respuesta para mí es clara. Yo creo que él tiene todo para poder ganar la partida. Y de ahí, bueno, no creo que solo con Noboa, lo vimos también con Guillermo Lasso, lo podemos ver en todas las presidencias del Ecuador, a diferencia un poco, y siempre lo mencionamos, de Perú. ¿Cómo nosotros como país podemos empezar a garantizar continuidad después del gobierno, sea que cual sea? Porque sabemos que proyectos económicos, para en realidad tener un impacto, no pueden durar solo 4 años. Tiene que ser un plan que dure 8, 12. ¿Cómo, como ecuatorianos o como sociedad, pudiéramos impulsar a 2026, movernos no solo a darle el soporte al gobierno que esté en ese momento, pero garantizar que después de que ese gobierno salga o cuando llegue a salir, la persona que venga sienta este compromiso de continuar lo que en realidad sí sirve? Porque vemos muchos gobernantes que pueden tener planes similares o pueden tener ideas similares, pero la forma de hacerlo es distinta, y esto causa que un poco todo se venga abajo, y lo hemos visto, digamos, como con plataformas en el IES, por ejemplo, que auditan. Cada gobierno o cada persona entrante o presidente del IES entrante tiene una mejor plataforma que va a garantizar el servicio, pero llevamos creo que más de 12 años sin un servicio continuo en el ámbito de salud, en el tema del IES. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros en temas económicos motivar a los gobiernos a seguir un plan más allá de solo su tiempo en el poder? A ver, ahí yo creo que puedo responderle así de forma muy jocosa, es decir, volver a nacer. Porque la naturaleza No se puede, no se puede. No. Yo le decía ahorita, el ecuatoriano, lastimosamente, en la política es muy mezquina. O sea, yo lo he vivido en carne propia, y lastimosamente, en lugar de buscar la plataforma política para venderse sobre la base de las virtudes que uno tiene, es sobre la base de la destrucción del anterior para comparativamente ser mejor que el que estoy reemplazando. Y eso no está bien, eso no está bien, pero desafortunadamente es parte de nuestro ADN político. Y para poder, o sea, una idea muy radical es, bueno, presidente que no ha continuado el anterior, pues se convierte en una causa penal. Es un absurdo lo que estoy diciendo, pero digamos que si algo así tan duro no se implementa, pues vamos a la naturaleza, y es, voy a utilizar lo que hizo el anterior para decir que ahí hubo corrupción, que hubo ineficiencia, bla, 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 para yo lucir mejor que el anterior y mantener mi hegemonía política, lo cual es un círculo bastante pernicioso, porque son recursos perdidos, porque digamos que una obra que vamos a asumir que fue bien hecha, no, o sea, es un caso hipotético, por efectos de mi interés de generar un desmedro al anterior para lucir mejor, pues digo que no sirvió. Si ese recurso puesto ahí al final se convierte en un elefante blanco, y hay que buscar un billete nuevo para hacer algo nuevamente distinto, y eso al final es una forma de corrupción, ¿no? Porque al final es un mal uso de recursos, cuando uno, en sentido común, debe darle continuidad a lo que se inició, sea con nuestro gobierno o no sea con el gobierno, ¿no? Al final de cuentas, creo que la responsabilidad para con las personas nos obliga a mantener esto y no pensar de otra forma. Pero, como digo, la idiosincrasia política nuestra es muy mezquina. Claro, y además ahí de lo que tú dijiste se derivan dos conclusiones todas muy malas. La primera es que con esa manera de actuar sí se nos garantiza algo, que vamos a seguir en la M. Cada vez más para abajo, pero en la M, ya. Y lo otro es de que la idea tuya de que sea delito penal no continuar las obras que están hechas con todas las aprobaciones legales, contractuales, constitucionales, etcétera, sí debería constituir algún tipo de infracción. Porque si tiene todo en orden y la obra está avanzando, ¿por qué la paras? ¿Por qué le mandas a alguien a que diga que aquí hay un sobreprecio, estoy hablando en general, no me estoy refiriendo a la situación actual, por si acaso, en el Ecuador han habido miles de ejemplos de esos. Entonces, ¿cómo sabes que esta obra, chica, está funcionando bien, pero es de mi enemigo político a muerte?
¿Sabes qué? Con Contraloría, encuéntrame un par de glosas, tres IRPs, algo. Entonces sí no vamos a ningún lado. Pero si cuando la contratación de la obra, sea esta cual sea, está apegada a milímetro a derecho y enmarcada a milímetro dentro de la ley, y viene uno nuevo y dice, no, yo la paro porque la está haciendo el que es mi enemigo, ese cojudo se tiene que ir o del cargo o a la cárcel, porque nos está jorobando, por no decir la otra, la vida a todos. Bueno, ya Silvana un poco más, lo está o sea, como una especie de peculado, ¿no? Sí, Con afectas claro, sí, al peculio nacional sí. y de alguna forma, el momento que ya no son tan mala la idea, en el momento que tú pones un riesgo latente sobre quien puede decidir tumbar ese proyecto, te preguntas si te conviene o no hacerlo, pues, ¿no? No, claro, pero eso sí, Porque hoy en día, digamos que el almuerzo es gratis, ¿no? Un presidente no tiene ninguna implicación de ningún tipo el cuestionar un proyecto del anterior, ¿no? no, además que lo ampara el famoso Código de la Democracia, porque el tipo te dirá, es que ese proyecto no está en mi plan de gobierno. Oye, ¿a mí qué me importa? Si no es, ¿cómo va a estar en tu plan de gobierno si lo inició otro gobierno? Que eres mago. Pero lo que no puedes hacer es torpedear cosas que están bien hechas para joder al enemigo político. Porque estás terminando hundiendo más en la M a los 17 o 18 millones, solo Dios sabe, porque el censo para variar. Lo hicieron mal de ecuatorianos. Así de simple. De acuerdo, no, sí, sí. Entonces te digo, yo sí pienso que es un problema de nuestros países, es cultural, porque siempre la plataforma política está justamente en dañar a la anterior. Es decir, todo el mundo hace pedazos al que termina para lucir mejor, ¿no? Y para ser consistente, pues cuando una vez toman poder, pues todo lo que pueden tumbar lo tumban, ¿no? Yo, por mi experiencia administrativa, muchas veces me encontré casos en donde había un permanente mantenimiento de equipos Sí. cuando lo más eficiente era, por ejemplo, comprarlos, ¿no? Pues sí hay casos en donde lo que uno se recibe no es lo correcto, pero no es la generalidad. No, no, no. El ejemplo más claro es el inagotable, pero incesante, eterno bacheo con asfalto de decimocuarta calidad de las calles, porque eso te garantiza que vas a tener un money maker de rebachear y rebachear y rebachear y bachear y rebachear y rebachear hasta el día del juicio final. Es más, es probable que cuando San Pedro le esté sirviendo a los bienaventurados té con masitas, viste, como dirían en Argentina, todavía sigan bacheando la calle con asfalto. ¿Por qué no lo hacen con hormigón armado? Ah, porque ahí no hay cómo bachear, pues de nuevo. Se acaba el money maker. Una consulta que te quería hacer, y que ya está en vigencia hoy, porque hoy es 12, ¿no es cierto? Dice, página 6 del Expreso, el Ejecutivo actualiza la fórmula para fijar el precio de los combustibles. En resumidas cuentas, el decreto 278 establece bla bla, y a partir de mañana el cálculo del precio del diésel también tendrá. Lo cierto es que caen los precios, 17 centavos la super, el precio sugerido, porque ahí no hay precio oficial. Y yo pregunto, en vez de complicarte la vida con fórmulas abstractas, estos parientes de Einstein, pero de Einstein Pérez, pues han de ser parientes, ¿no? ¿Por qué no se aplica el precio internacional? Simple. Bueno, sí, sí, a ver, yo entiendo que en estos cálculos, estas ecuaciones, consideran un poco todo, ¿no? Que al final es una especie, tiende a ser una especie de un promedio ponderado entre lo que se puede hacer internamente en materias de bases y digamos que de refinación de ciertos productos, más lo que te cuesta la importación. Entonces, no es tanto una importación exclusivamente solo, digamos que para la percha, sino que si hay algo de procesos internos que tienes que inmiscuirlos con esos costos. Me da la impresión que quizás por ahí pueda haber esos ajustes a nivel del precio final de venta. Pero si fuese yo importo y te lo pongo inmediatamente en percha, sin ninguna incorporación de nada de lo que generamos localmente, lo que tú dices sería 100% válido. No te puedo hablar más allá porque no he visto ni el decreto ni la reformulación, pero en todo caso, cuando su respectivo momento yo era parte de un gobierno, sí revisé un poco las ecuaciones y contemplaban justamente valores que estaban relacionados con costos internos de producción de ciertos, digamos que, elementos propios de la generación del combustible. A ver, porque yo, a ver, voy a aceptar
que en el tema diésel no se puede ir directamente al precio internacional porque crearía un problemón. Eso lo voy a aceptar. Pero, por ejemplo, la gasolina super, que es pequeño el segmento del mercado, ¿por qué tiene que estar poniendo precio sugerido? Vale lo que vale. Y el que quiere, a ver, el que echa gasolina super tiene carro que necesita gasolina super. Porque el que tiene carro que no necesita gasolina super, no le echa gasolina super, con alguna que otra excepción muy rara. Vámonos a la gasolina, ¿cómo le llaman aquí? Ecopaís, ¿no es cierto? Extra o Ecopaís, en la sierra es extra, creo. Ya, esa gasolina, primero que nada, cuando el Estado acepta, Petroecuador, acepta una auditoría internacional para ver realmente cuántos octanos tiene la gasolina que nos vende. Porque en el caso de la super dicen que tiene 95 octanos. Y en el caso de la extra creo que dicen que tiene 87 octanos. Yo te apuesto lo que quieras que el día que una auditora internacional venga, tiene uno de esos serafines, lo selle delante de notario y lo lleve a un laboratorio internacional para medirle el octanaje, no da lo que dice. Nunca ha dado lo que dice, excepto al principio, cuando la Texaco Gold sacó la Super 92. Después de unos años le quitaron el 92 y quedó Super. Y cuando yo dirigí Revista La Otra, Janet Delgado se ganó el premio Mantilla Ortega de periodismo porque probamos que la gasolina Super de 92 tenía 89 octanos. Probado en yacimientos petrolíferos fiscales, YPF en Argentina. Con notarios se selló todo. Entonces, yo no tengo un problema que cobren lo que vale lo que está en el mercado. Pero al mismo tiempo dime que si me vas a cobrar por gasolina de 95 octanos o de 87 octanos, tengan los octanos que dicen. ¿Cómo sabemos? Se llama práctica desleal eso. Correcto. Engaño al consumidor. Correcto, estafa. Para ponernos más crudo es una estafa. Sí, si yo te vendo un quintal de papas, mi quintal de papas tiene 87 libras, te estoy estafando. Y es lo mismo con los octanos, pero bueno. Así Sí, la vida. o sea, mira, yo pienso que en definitiva todavía hay algo de subsidios dentro de todos estos combustibles, aunque no capaz de manifestar, y quizás va en línea con lo que hemos conversado un poquito antes, ¿no? Probablemente por ahí esté viendo el gobierno algo de cómo atenuar malestar social para tratar de buscar gente que regrese al reducto político, pero sí, obviamente, digamos que la ecuación lo que hace es incorporar costos locales dentro de la ecuación final. Sí pienso que también podrían tomar lo que tú mencionas, Rodolfo, de poner el precio internacional que es. Obviamente no sé la brecha que habría y por tanto tendrías ahí un problema luego también de malestar, ¿no? Pero creo que si ya se empezó el camino de liberar los precios como son, Vamos. en ese rubro creo que es el que tiene menos problemas, ¿no? Y sería mucho más sencillo poner el precio que es. Mi querido Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu amabilidad de habernos atendido hoy No, día. para mí siempre es un gusto charlar con ustedes. Un abrazo, gracias. Chao, pasen bien. Igualmente, chicos, aunque ya se acabaron la fiesta, uno siempre puede ir por Manaví. Si vas por Manaví, puedes ir por Puerto Viejo. Y si vas por Puerto Viejo, te vas al Hotel Oro Verde Puerto Viejo, el hotel número 10 de la cadena Oro Verde. En ese lugar vas a convertir tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Ya desde el mes de julio, 6 meses, 7 meses, está atendiendo al público el restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manavita, que como todos sabemos es espectacular. Al que no le gusta hay que llevarlo al médico. Y más tardecito te vas a Solería Rooftop, una vista panorámica al atardecer, piqueos, cócteles. Te puedes hasta enamorar con esa vista panorámica. Bueno, a quien lleves es problema tuyo, el hotel no se responsabiliza. Conoce más en oroverdeportoviejo.com y ya sabes, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Chao. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances